Bien, continuamos en mi aula virtual. Estamos en la clase de Ecología Industrial relacionado con los fundamentos de la ecología industrial. Vamos a revisar ahora las estrategias de la ecología industrial. Para que efectivamente la ecología industrial se pueda implementar de manera práctica, podemos observarlo en esta gráfica de Bermejo 2001, donde se puede sintetizar acá lo que es la ecología industrial para ver entonces cuáles son esas estrategias. Bien, en todo proceso, llámese el metabolismo, que lo vimos dentro de los principios de la ecología industrial, hay la forma como fluyen los recursos hasta que finalmente se obtiene un producto es lo que se conoce como metabolismo. Es ese proceso industrial, cómo se desarrolla. Generalmente en un proceso industrial entran distintos recursos limitados, recursos materiales, materias primas, energía, servicios ambientales, entre otros. Esos recursos son requeridos por un proceso industrial donde se generan distintas actividades, se extraen esos materiales, se procesan los materiales, posteriormente se fabrica, se obtiene un producto, se da forma, se obtiene una función y finalmente el consumidor los utiliza y se genera seguramente un residuo, un desecho, una vez que el producto cumple su fin o su utilidad. Esos residuos generalmente en distintos procesos industriales y en la mayoría de ellos no se tiene conciencia de la generación de estos residuos y terminan ocasionando o generándose residuos en cantidades limitadas. Esos residuos deberían ser limitados. Eso sería realmente lo que se conseguiría con la ecología industrial. Para recursos limitados, obtener también residuos limitados. Y esos residuos, cuando se conectan con la entrada, es decir, en vez de que queden esparcidos o abiertos en la naturaleza, volvemos a conectarlo con la entrada, con los recursos y los convertimos en materias primas. Eso es lo que es la ecología industrial. Una forma como podemos conectar la salida con la entrada, de manera tal de que lo que son residuos, emisiones, vertidos, se minimizan a su más baja expresión, hasta el punto en que puedan ser nulos o cero, en el mejor de los casos. De esta manera entonces podemos reflejar lo que es la ecología industrial visto como podría ser en forma esquemática. Para lograr esa ecología industrial necesitamos entonces estrategias, esas estrategias que permiten materializar esa ecología industrial. Hay distintas estrategias, distintas formas de lograr al final coronar lo que sería una ecología industrial y con ello alcanzar ese desarrollo sostenible o sustentable. Según Cervantes 2009, hay distintos escalones o pasos jerárquicos para alcanzar la ecología industrial. Empezamos por la disposición de residuos. Ahí se pueden implementar planes de reducción de residuos en los procesos industriales, simplemente aplicando la teoría de las 3R, las 5, las 6 o las 10R. De esa manera podemos manejar y gestionar los residuos adecuadamente. Eso implica entonces finalmente una disposición en un lugar adecuado donde se pueda dar un saneamiento ambiental cónsono con la conservación de la calidad del entorno. Luego se puede implementar una estrategia de control de la contaminación o prevención de la contaminación. Esto es una estrategia surgida en Estados Unidos por la agencia ambiental, la agencia norteamericana de protección ambiental, donde básicamente pues, se busca actuar sobre los principales contaminantes en un proceso industrial. Otro escalón que se puede alcanzar es a través del reciclaje, aplicando entonces, centrándose en una de esas estrategias propiamente dicho, como es el reciclaje, donde finalmente todos esos residuos se buscan convertir en materias primas para que nuevamente entren a un proceso de producción. Minimización de residuos tiene que ver con entonces una de esas R's de la teoría de las 3R que tiene que ver con reducción. A reducción pues buscamos minimizar, estamos reduciendo la generación de residuos sólidos durante un proceso de producción. Bueno, la prevención de la contaminación, la primera que mencionamos fue el control, el segundo escalón, esta sería propiamente dicho ahora sí la prevención de la contaminación y una de esas estrategias bastante importantes desde el punto de vista de
actuaciones dentro de un proceso industrial tienen que ver con la producción más limpia. Eso implica entonces otra forma de prevención de contaminación, de control de contaminación, pero implementando procesos de producción donde se busca actuar también sobre contaminantes, de la tal de que tengamos mínima huella de carbono, mínima huella de gases que puedan estar causando contaminación. Entre otros, pues también reducir residuos sólidos, o sea que van contemplando más estrategias en forma de conglomerado. Finalmente alcanzamos el escalón de la ecología industrial. Hay otras estrategias no mencionadas aquí como ecoeficiencia, como sistema de gestión ambiental, también logística inversa, entre otros. Finalmente, si alcanzamos la ecología industrial, estamos alcanzando en forma directa lo que sería el desarrollo sostenible. Ámbitos de aplicación, veamos dónde se aplica la ecología industrial. Se puede aplicar a nivel de organización, entre empresas y a nivel regional o global. A nivel de organización se puede aplicar a través del diseño para el ambiente, que es una estrategia, un enfoque de diseño de productos, a través de la ecoeficiencia, que son esas estrategias anteriormente mencionadas, sistema de gestión ambiental, cambio tecnológico, toma de decisiones de ambiente, producción más limpia, prevención de la contaminación y logística inversa. Estas serían todas esas estrategias a nivel de una organización. Entre empresas o entre firmas tenemos el análisis del ciclo de vida, la simbiosis industrial, que comúnmente son llamados los parques industriales ecoeficientes, el cierre de ciclo, que sería básicamente pues, ver cómo en los procesos industriales podemos hacer economía circular o cierre de ciclo de procesos. A nivel regional global, en un ámbito geográfico mucho más amplio, se puede aplicar el análisis de flujo de materiales y energía. Veamos el ejemplo de aplicación. Uno de esos grandes ejemplos de aplicación siempre y clásicos de la ecología industrial es el parque industrial de Kalundborg, una forma de sinergia ambiental, donde básicamente es donde se materializa lo que sería la ecología industrial, una manera práctica y real de ver cómo la ecología industrial funciona. Bueno, en Kalundborg, Dinamarca, es donde básicamente podemos señalar acá en esta imagen donde se encuentra el complejo industrial, donde se realizan una serie de actividades en distintas unidades de producción. En Kalundborg se producen, por ejemplo, fertilizantes, hay una estación o una refinería de crudo de petróleo, hay también producción de calor a través de lo que se llama district heating, hay campos, cultivo de peces, lo que se llama acuicultura, hay, bueno, toda una serie de actividades dentro de este gran proceso que se están relacionando entre sí y de alguna manera los residuos que pueda producir un proceso dentro de esa unidad de producción pueden ser materias primas para otra unidad de producción dentro de este gran complejo de Kalundborg. Veamos acá con la imagen todas las unidades de producción que pueden haber. Hay incluso lagos de saneamiento de aguas residuales, hay también plantas de procesamiento de energía, de procesamiento de calor, cultivo de peces, producción de alimentos, todo eso dentro de un gran complejo industrial donde realmente hay flujo, hay cruce de flujos entre un residuo que puede ser que un residuo que se genera de una unidad de producción puede ser materia prima para otro elemento en la unidad de producción. Por lo tanto, nada se pierde, nada se desperdicia, todo se aprovecha. ¿Cómo funciona la ecología clásica? Bueno, es bien interesante ver cómo funciona este mecanismo de Kalundborg, esta unidad de producción de Kalundborg. Veamos 5 socios principales que están dentro de esta unidad de producción. Está la central de energía eléctrica ASNET, utiliza el carbón, genera 1500 megavatios y da empleo a 600 trabajadores. Está la refinería Statoil, capacidad de 3.2 millones de toneladas y da empleo a 250 personas. Está Gyproc, fábrica de paneles de yeso, que produce 14 millones de metros cuadrados de paneles y da empleo a 175 personas. Está Novo Nordisk, compañía biotecnológica que fabrica productos farmacéuticos y enzimas industriales, emplea más de 1.200 personas. Está la ciudad de Kalundborg, a la cual se le proporciona agua y calefacción, de modo tal de que todo el calor que se genera
y energía seguramente residual que sale de este proceso de producción es aprovechado por la ciudad de Kalundborg. Flujo de energía: ASNAE envía vapor a Novo Nordisk. La central de energía usa carbón y gas de la refinería, así como vapor y calefacción de Kalundborg. Por eso comento que nada se pierde, todo se aprovecha. El exceso de energía de la planta se utiliza a baja temperatura para una piscifactoría, que sería acuicultura, que produce 200.000 toneladas de pescado al año, y la refinería suministra el exceso de gas a Gaiproc. En flujo de materiales, las cenizas de la planta energética se envían a la compañía de cemento, es aprovechado entonces por esta planta cementera. La unidad de sulfuración de la central de energía produce yeso que posteriormente envía a Gaiproc. Los efluentes, que son los lodos, que son los vertidos de los procesos industriales de estas plantas, esos lodos de la planta de tratamiento de la piscifactoría se utilizan como fertilizante en las granjas vecinas, y el exceso de levadura de Novo Nordisk se envía a los granjeros como alimento para los cerdos. Desde el punto de vista económico de esa simbiosis de Kalundborg, se tienen unos ingresos anuales de unos 10.000 millones de dólares americanos. Hay una inversión total en nueva infraestructura de unos 60 millones de dólares norteamericanos. Desde el punto de vista ambiental, menor consumo de recursos, petróleo, carbón y agua. Ahí se ven las unidades de 19.000 toneladas de petróleo, 14.000 toneladas, 30.000 toneladas de carbón y unos 600.000 metros cúbicos de agua. Hay menos generación de emisiones de dióxido de azufre, por lo menos 130.000 toneladas y unas 3.700 toneladas de dióxido de azufre en menor cantidad. Hay reutilización de productos residuales como cenizas, azufre, yeso y nitrógeno. Y esos son los beneficios entonces que obtenemos de Kalundborg, que se encuentra entonces en Dinamarca, donde básicamente la experiencia es sumamente provechosa, es una simbiosis, es decir, una interrelación, una sinergia. Lo que ya no es provechoso para una unidad de producción puede ser provechoso para el otro, y así sucesivamente van complementándose de una manera verdaderamente ganar-ganar. Los resultados de la conjunción de esta asociación permiten que sean mucho mayores a lo que podrían obtener en forma individual. Eso es básicamente sinergia, con lo cual pues desde este punto de vista de sinergia industrial estamos entonces en lo que es la ecología industrial. Esperamos que esta presentación haya sido de su interés. Damos las gracias por su atención y que efectivamente esta introducción en el mundo de la ecología industrial a los futuros diseñadores industriales, arquitectos e ingenieros les deje un conocimiento sólido, de manera tal de que en sus prácticas profesionales se tenga en cuenta que los ciclos se pueden hacer circulares, es decir, hacer ciclos realmente, y no establecer sistemas lineales donde entran en un proceso industrial y se obtienen salidas que terminan esparcidas en la naturaleza, emisiones, residuos y vertidos, ocasionando problemas de degradación ambiental. De esta manera podemos evitar esa degradación ambiental de una manera significativa, podemos hacer control de daño y sobre todo también se puede apuntar al desarrollo sostenible. Es una manera concreta de apuntar al desarrollo sostenible. Bueno, para despedirme, culmino con una frase de Michael Melamed, un venezolano que ha demostrado de verdad tener mucha energía en la vida y mucha luz, y dice lo siguiente: para vivir la alegría tienes que vivir el dolor, para vivir la luz tienes que haber estado en la oscuridad. Bueno, muchas gracias por su atención, esperamos entonces un próximo contacto.